La Iglesia Palabra Viva y su pastor se complace en presentar su programa televisivo Momentos de Reflexión desde Miami. Y ahora con ustedes, el pastor Jesús Martínez. Lugares se prohíbe estrictamente por la razón antes explicada, antes dada. Hay personas que abusan de aquello. Pero si las cosas se manejan con moderación, o sea, si son en el espíritu, vamos a hablar con sinceridad. ¿No molestan entonces? ¿Estaría usted de acuerdo con eso? Amén. Bueno, ¿qué les parece si inclinamos el corazón ante Dios y buscamos de Dios lo que solo Él nos puede dar, el bocado espiritual que necesitamos para esta ocasión? Amado Dios y buen Padre Santo, venimos a ti en el nombre de Jesús, dándote gracias por un nuevo día y una nueva oportunidad que tú nos regalas de reunirnos a los pies del Espíritu Santo, que es el Maestro por excelencia. Te pido, Padre bueno, Padre Santo, que te glorifiques en este mensaje pastoral, que hables al corazón de mi hermano, de mi hermana, que hables a todos nosotros, Dios, que nuestros corazones se abran por tu Espíritu a tu palabra para recibirla, retenerla y practicarla, Dios. Dios mío, te pido de manera especial en esta noche que dejemos, aunque sea en alguna medida, aquello de ser oidores olvidadizos. Ayúdanos, Padre Santo, por tu Espíritu, a ser personas que se enfocan el corazón en ti, en tu palabra, en tu voluntad, y comienzan a tomar, aunque sea pasos, Dios, que encaminan en tu voluntad. Es lo que te pido en esta noche y lo pido en el nombre de Jesucristo, Señor nuestro, a quien damos toda la gloria y toda la honra, hoy, mañana y siempre. ¿Cuántos dicen amén? A ver, una alabanza para el Rey de Reyes y el Señor de Señores. Dirijo su vista a 1 Corintios, capítulo número 2. Y vamos a hablar en esta ocasión de la maestría de Jesucristo, de Dios. ¿Cuántos creen que Jesús es el maestro por excelencia? Levante su mano si usted cree eso, déjeme ver. ¿De acuerdo, no? Algunas personas pagan muchísimo dinero para sentarse a los pies de un fulano de tal para que le diga 4 cosas. No sé si está consciente de los precios que algunas personas hoy por hoy están pagando por seminarios de esto, de aquello y de lo otro. Es más, parece ser que algunas personas tienen el don de animar a otros. En inglés le llaman motivational speakers. ¿Cuántos han oído hablar de los motivational speakers? Esa gente gana mucha plata, porque parece ser que tienen la gracia de motivar a otros. ¿No es cierto eso? ¿Cuántos han sido motivados por otra persona? Algunos tienen esa gracia. Ahora, si usted compara las cosas, usted dice, a esa gente yo he escuchado que en algunos casos le pagan 50,000, 60,000, 70,000, 100,000, 200,000, $250,000 por hora, hora y media. Y usted se sienta allí y usted dice, yo sabía que el pastor padecía de exageración, pero no tanto. Pues piense 2 veces, oye, porque algunas de las personas, como los expresidentes, primeros ministros, personas que fueron secretarios de Estado, etcétera, ellos no llegan a ninguna universidad por menos de las cantidades que yo acabo de pronunciar. Y para una universidad es un prestigio decir, aquí habló fulano de tal. Y le pagan aquello. Porque recuerde que de las grandes universidades salen personas egresadas que ganan mucha plata y para 5 o 6 de ellos decir, cada uno ponemos 30,000, 40,000 dólares, es como usted decir, déjame regalarle un café de 25 centavos, de 30 centavos. Ya no hay café de 25 centavos, ¿no? Café de 60 centavos a alguien. Entonces llegan estas personas y le dan el $250,000, 200,000 dólares, 150,000 dólares por hora, hora y media, se retratan con 2 o 3 y se fueron. Y algunas personas pagan mucho dinero por sentarse ahí a escuchar aquello. Y no tenemos que ir al ambiente de la política, de la gobernación, lo secular,
el humanismo, sino que aún en Cristo, ustedes bien saben que ya algunos seminaristas cristianos cobran muy caro. Pero usted tiene la oportunidad diariamente de sentarse a los pies del Espíritu Santo, diariamente a los pies del Maestro de los Maestros, Jesucristo, y no repara en aquello, no le pasa por la mente, sino que tiene aquello cobrando polvo ahí en alguna parte de su casa. Otros prefieren gastar su dinero no en una Biblia, sino en un teléfono que chifla. ¿Cuántas veces vamos a pasar por esto? Esto es que se me olvida, pero no se te olvida comer. Entonces, amados hermanos, queridas hermanas, sin ofender a nadie, sin lastimar a nadie, solo una reprensión en el amor de Jesucristo. Tenemos en la Biblia lo que el maestro por excelencia enseñó y enseña hoy. Yo creo que el mundo es experto en decirnos una y otra vez, esto es caro, esto es importante, 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 hasta que nosotros de escuchar aquello tantas veces decimos, aquello es caro, aquello es importante. Y tornamos algo en realidad en ocasiones insignificante en caro e importante. Dígame si es cierto lo que estoy diciendo. ¿Usted sabe que es así? Y lo que es verdaderamente caro e importante, nosotros no le asignamos valor, por lo menos no le asignamos el valor que merece. Y la palabra de Dios no es un libro más, es la palabra de Dios, y lo que Jesucristo enseñó salió de la boca de el Maestro de los Maestros. Y estoy enfatizando la maestría de Dios, la enseñanza de Dios, porque después que te conviertes, después que le das tu corazón a Cristo, lo que queda es discipulado. Se nace de nuevo una vez. Yo sé, en algunas iglesias, prácticamente las mismas personas nacen de nuevo toda la semana. ¿Han estado en alguna reunión así, en alguna iglesia así? Que el pastor hace un llamamiento y dice, yo no cierro esta reunión hasta que no vengan los que tienen que nacer de nuevo, porque el Espíritu me da testimonio que aquí hay personas que necesitan nacer de nuevo. Y pasan 5 personas y al domingo siguiente las mismas 5 y el otro, siempre naciendo de nuevo. Se nace de nuevo una vez. Se nace de nuevo una vez. Diga conmigo, se nace de nuevo una vez. Y entonces comienza el discipulado. Pero si usted escucha a Jesús detenidamente, Jesús habló de perseverar en su palabra, de estarle atento, y dijo, entonces seréis verdaderamente mis discípulos. Así que el hecho de que yo haya dicho que el orden es nacer de nuevo y discipulado no significa que el que nace de nuevo automáticamente entra en discipulado, porque hay gente que rechaza el discipulado. Y habiendo dicho todo aquello, ahora voy a añadir todo esto. Por cuanto has nacido de nuevo y eres propiedad de Dios, si tú eres uno de los que rechazas el discipulado, Dios sabe bregar contigo. Porque Dios no es un padre que se da por vencido porque de vez en cuando le sale un hijo o una hija terco, terca. Usted seguramente sabe que los hijos de su hermano, no los suyos, los hijos de su hermano, uno más que otro pues, salen tercos. Y usted nota, no los suyos, los de su hermano, los de su hermana, salen tercos. Y usted nota que esos padres se esmeran con esos muchachos. Porque mamá y papá saben que de no dedicársele un poco de atención, incluyendo, escúcheme bien, se corre el riesgo mamá y papá de que los otros hermanos piensen que se le está amando más a ese, a esa, que a ellos, y no es que se ame más a ese o a esa, sino que mamá y papá se dieron cuenta que este necesita un trato un poquito diferente porque es problemático. Y si nosotros siendo malos no nos desentendemos de nuestros hijos, ¿cuánto más Dios, amados hermanos y queridas hermanas? Y usted sabe bien que un hijo terco, una hija terca, difícilmente aprende lecciones en la vida, pero no se preocupe, que las tiene que aprender. Y digo todo esto porque, a mi parecer,
Dios, que es nuestro hacedor, sabe precisamente cómo tomarnos de la mano y llevarnos, conducirnos a través de situaciones, a través de eventos que van a marcar nuestro corazón, o sea, que son enseñanzas divinas para nosotros. Uno de los riesgos que corre el cristiano es fijar la vista demasiado de mucho en lo que Dios está haciendo en su hermano, en su hermana, no entendiendo que el plan de educación, el plan de enseñanza de Dios para mí no es idéntico al tuyo, ni el tuyo es idéntico al mío. Por lo tanto, aquello de estar comparando notas espirituales y esquemas y en qué clase tú andas ahora y por dónde es que Dios te está llevando, en ocasiones puede ser hasta peligroso. Porque dije y vuelvo a decir, márquelo bien en su mente, en su corazón, el esquema que Dios ha preparado para tratar con usted no es necesariamente el que ha preparado para tratar conmigo, porque nosotros somos personas diferentes, muy diferentes, y lo que necesito yo no es necesariamente lo que necesitas tú y viceversa. Entonces, en 1 Corintios, capítulo número 2, versículo número 1 en adelante, el apóstol Pablo está escribiendo a una gente que se tornó un poquito problemática. Se tornó un poquito problemática por diferentes razones. Pero yo me atrevería a decir que la razón principal es porque optaron por quedarse en la carne. ¿Cómo que optaron por quedarse en la carne? Después que se nace de nuevo, usted tiene una decisión muy importante que tomar. ¿Voy a vivir en conformidad al Espíritu o voy a vivir en conformidad a la carne? Si a alguien, hablando de un ministro, no le explica que existe la posibilidad de avanzar y desenvolverse en el Espíritu, bueno, el ministro en parte es culpable. Pero si el ministro le explica que existe la posibilidad de caminar en el Espíritu y le enseña a caminar en el Espíritu, entonces la decisión ya está en usted y la responsabilidad queda sobre sus hombros. Y es allí donde una vez que usted sabe, una vez que usted se entera que existe esa posibilidad y se le va educando en aquello, se le va enseñando en aquello, usted tiene que tomar una decisión. ¿Voy a caminar en el Espíritu o voy a caminar en la carne? ¿Me estoy explicando? Levante su mano si me estoy explicando. Entonces, para muchos discipulados, escúcheme bien por favor, para muchos discipulados equivale a o es sinónimo de acumular información en la mente. Y usted puede tener una mente brillante y acumular más información que el resto, más ágil en luego distribuir aquella información que tiene en la librería de su mente, pero eso no le hace un discípulo. Un discípulo se distingue de uno que simplemente ha archivado información en la librería de su mente, en que comienza a vivir en conformidad a lo que va aprendiendo. Y para esto el que nos puede enseñar las lecciones de la vida es Dios. Dios es quien nos enseña las lecciones de la vida. Usted va a leer en su Biblia cosas muy, pero muy curiosas, que de usted reparar en ella, quedarse allí detenidamente y considerarlas y sin temor preguntarle al Espíritu Santo, ¿qué es lo que hay en estos versos? Enséñame más allá de lo que mis ojos ven, enséñame más allá de lo que mi mente natural percibe. Usted va a notar que el Espíritu Santo le instruye, porque una de las cosas que encontramos acerca de Jesucristo y su relación con sus discípulos es que Él le dijo, aún después de 3 años y medio, que todavía tenía muchas cosas que enseñarles. Pero que en aquel momento dado ellos no podían sobrellevar aquello. ¿Recuerdan haber leído eso en alguna parte de su Biblia? Deje ver, hágame así. ¿No lo ha leído? ¿O tiene la mano entumida? ¿Cuántos han leído aquello en su Biblia? Téngalo por seguro que está allí. Porque usted lo dice, no porque está escrito. Yo puedo decir lo que se me ocurra. Y ahora te toca a ti corroborar si lo que yo estoy diciendo está allí o yo me lo estoy inventando. Pero después de 3 años, 3 años de estar con estos hombres, Jesús le dijo, todavía yo tengo muchas cosas que enseñarles, pero en este momento, o sea, todavía ustedes no están listos para recibir esto. Ustedes en este momento no pueden sobrellevar esto que yo les tengo que enseñar. Y estamos hablando de hombres que caminaron con Jesús en algún momento dado de esos 3 años, mañana, tarde y noche. Quizás no fue así inicialmente, cuando los llamó y comenzaron a reunirse y poco a poco el Señor los fue acercando más y más hasta que fue
una beca a tiempo completo en el Instituto de Jesucristo. Dígame si me estoy explicando. Y aún después de 3 años y medio de aquello, Jesús le dice, no vayan a pensar que se lo saben todo. Porque Jesús es el primero que entiende que nosotros los hombres solemos acumular información en la mente y llamarle a aquello discipulado. Y algunas personas son más capaces, más talentosas, no sé, por alguna razón tienen más de aquella capacidad y acumulan información, acumulan información, acumulan información, acumulan información y luego dicen, estoy formado. Y también tienen alguna ganancia de vomitar aquello, de repetir aquello. Y dicen, no solo estoy formado, sino que fíjate, soy distribuidor de esta información. Pero eso no es discipulado. Discipulado toma ocasión cuando un hombre o una mujer decide seguir a Jesucristo, estarle atento, seguir sus pisadas, seguir su ejemplo. Y eso toma tiempo. Pablo le dice a los Corintios en la primera epístola, capítulo número 2, así que hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, nótese, lo primero que hizo fue anunciar, y hay una diferencia entre anunciar y luego enseñar o disertar. Así que hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría. Lo mantuve sencillo, simple, porque la intención no es que la gente diga de mí como sabe, sino que capte el mensaje. Pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor, y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder. Y el apóstol Pablo ahora comienza a explicarnos que su desenvolvimiento en el Señor fue en el Espíritu, no fue en la carne, no fue una manipulación, no fue una artimaña humana, no fue algo que él dijo, bueno, este es el esquema que yo pienso que sería útil para lograr este objetivo, sino que se desenvolvió en el Espíritu. Dígame si me estoy explicando. Y ahora va a explicar que no solo se desenvolvió en el Espíritu como evangelista, como hombre que anuncia el Evangelio, sino también como instrumento de Dios para discipular. Porque si recuerdan lo que le dije 3 minutos atrás, esto es que aunque pasaron 3 años y medio con el Señor le dijo, todavía tienen mucho que aprender, pero en este momento no lo pueden sobrellevar. Recuerde que entonces ellos quedaron en la misma posición que estamos nosotros. O sea, ya Jesucristo no está físicamente presente. Lo que van a aprender lo tienen que aprender por el Espíritu Santo. Levante su mano si me expliqué. Porque una cosa es tener a Jesús allí. Pero ahora Él les dice, es más conveniente para vosotros, es más provechoso que yo me vaya. Claro, cuando ellos escucharon aquello, dijeron, esa sí no la entendemos. Más provechoso que se vaya no tiene sentido. Pero bueno, ese es otro tema para otro día. Pero por favor, escuche bien. Todo lo que habían aprendido supuestamente, y Jesús le dice, tengo mucho que quiero enseñarles, que les quiero comunicar, pero en este momento ustedes no lo pueden sobrellevar. Pero ya Jesús se va. Está haciendo arreglos para irse. Le está dando unas últimas instrucciones. ¿Quién queda ahora para instruir? ¿Quién queda ahora para capacitar? ¿Quién contesta las preguntas? Porque una cosa es que Jesús esté presente y que tú le digas a Jesucristo, no entendí, explícamelo otra vez. Y otra cosa es que tú no pases por un cambio en tu manera de proceder, en tu manera de entender el Evangelio, en tu manera de entender el discipulado y que tú digas al no entender como Jesucristo no está aquí, pues me quedé sin comprensión. Porque Jesús dice, así como han aprendido de mí, ahora tienen que aprender del Espíritu Santo. De modo que Jesús transfiere la responsabilidad que Él tomó un día de discipularlos al Espíritu Santo. Y por eso les decía que no tenga usted pena en decir, Señor, no entiendo, abre los ojos de mi entendimiento, explícame qué es lo que hay aquí. Y si bien es cierto que ya Cristo no está presente para tú escucharle audiblemente que te diga, mira, esto es lo que hay en ese verso, también es cierto que el Espíritu Santo tiene una forma de tratar contigo que produce el mismo resultado. Esto es que tengas comprensión de aquello que tú no entiendes.
Y ni mi palabra, dice el verso 4, ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Y añade, sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez, y sabiduría no de este siglo ni de los príncipes de este siglo que perecen, mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria. De modo que hay una sabiduría, hay un conocimiento, hay una enseñanza, y obviamente se entra en aquello, se disfruta aquello a través de un discipulado genuino, y está preparada por Dios para los que caminan en el Espíritu. Los que caminan en la carne no tienen idea de que esto exista y que es tan delicioso como es. Por eso más adelante Él le dice, quise darles comida espiritual y no pude, porque son unos carnales. Y por eso expliqué anteriormente que esta gente obviamente optó caminar en la carne y no en el Espíritu. Mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria. Y sabiduría oculta no estamos hablando de algo como el cábala, porque hay gente que enseguida dice, sabiduría oculta, ¿cómo el cábala eso? No. Estamos hablando de cosas que dos hermanos en la fe, viviendo en el Espíritu, comienzan a hablar de aquello, y el tercero y el cuarto que no andan en el Espíritu, que andan en la carne, comienzan a bostezar y a aburrirse y decir, ¿estos dos que están hablando? Hablando español sencillo, un castellano simple, y dos comienzan a ver cosas profundas de Dios, excelencias de Dios, y los otros dos comienzan a bostezar y se aburren y dicen, ¿de qué hablan estos dos? ¿Y por qué se deleitan en esto? La que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, nótese, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció. Y para ser un príncipe tú tienes que pasar por un entrenamiento, por una cantidad de letras. Si no, pregúntale a estos chicos de Inglaterra. La que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si la hubiesen conocido, nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Antes bien, como está escrito, y explica otras cosas que ya usted la ha escuchado anteriormente. Pero ahora baje la vista al verso 13, por lo menos en mi Biblia es bajar la vista, quizás en la suya es subir la vista. Estas cosas que Dios ha preparado, dice Pablo, las hablamos no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Aquí está lo que le quería compartir en esta noche. ¿Cuántos han nacido de nuevo? Levante sus manos si usted ha nacido de nuevo. Entonces usted es un hijo, usted es una hija de Dios. Dios no se va a desentender de usted. Pero usted decide cómo va a funcionar este discipulado. ¿Va a fluir en el Espíritu? ¿Usted se va a dejar llevar por el Señor? ¿Usted se va a mostrar terco, carnal, y Dios de cualquier manera lo va a discipular? Usted decide. Una de las cosas que hace un buen maestro, que hace un buen padre, una buena madre, es instruir a un hijo, a una hija, para que lo que le comunica no se le quede únicamente en la mente. Porque estamos hablando de aprender a caminar en el Espíritu, algo tan nuevo para nosotros. Tantos años acostumbrados al pecado, a la vida baja, al mundo, al oscuro, y de repente ahora se nos llama a caminar en el Espíritu y alguien nos dice, camina en el Espíritu, camina en el Espíritu. Y entonces muy fogoso el predicador y uno dice, amén, 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 estoy caminando en el Espíritu. Y cuando se va por la casa uno dice, ¿qué cosa es eso? Pero por seguro es contrario, es diferente a lo que has venido haciendo todos estos años de vida como pecador. Si estás haciendo lo mismo que hiciste, caminando de la misma manera que caminaste antes de conocer a Cristo, ¿cómo es posible que se te ocurra decir que estás caminando en el Espíritu? Y si todo lo que ha pasado es que te cambiaste o modificaste un poco tu manera de vestir, tú tampoco estás caminando en el Espíritu.
Porque no estamos hablando de alguna modificación en la vestimenta, alguna modificación simple en la expresión. Estamos hablando de una modificación, un cambio en el hombre interior, en la manera de pensar, en la manera de razonar, en la manera de ver las cosas. Estamos hablando de abrirnos hasta que Jesucristo sea completamente formado en nosotros. ¿Abrirnos a quién? Abrirnos a Dios. Y para esto Dios tiene que preparar una serie de eventos que a nosotros posiblemente algunos nos gusten y otros no, para que la información o la instrucción no quede simplemente en la forma de información en la mente, sino que baje al corazón. A ver, los ejemplos siempre son provechosos. ¿Cuántos han escuchado que uno no sabe lo que tiene hasta que lo pierde? Déjeme ver su mano si usted ha escuchado eso. Y dígame si no es cierto que usted hace rato que viene escuchando aquello, pero no hace tanto tiempo que en realidad vino a aprenderlo. Porque yo vengo escuchando aquello desde niño. Hay muchas cosas que uno las escucha desde niño. Y aquello trata el aprecio, el agradecimiento por lo que se tiene en ese momento, por lo que se disfruta en ese momento. Y esa lección no se aprende con ninguna facilidad, obviamente. Pero nótese cómo la gente de la antigüedad buscaron esa sabiduría y lograron encerrarla, colocarla en un dicho. Nadie sabe lo que tiene hasta que lo pierde. ¿Qué trata aquello? Agradecimiento, aprecio, ¿no es cierto? ¿Cuántos ya perdieron a su madre? ¿Cuántos ya perdieron a su padre? ¿Cuántos darían lo que tienen y lo que no tienen por más días con mamá y con papá? Entonces ya usted tiene la lección aprendida en su propio pellejo. Pero nótese que usted viene escuchando aquello desde niño. ¿Qué más nos decía mamá y papá? Y si fulanito se tira del puente, tú también te vas a tirar. ¿Y qué nos decía con aquello mamá y papá? No seas mono. Porque ¿cuál es la peculiaridad del mundo? Que lo que ve eso es lo que hace. Entonces un maestro, y nosotros estamos hablando no de un maestro más, nosotros estamos hablando del maestro, de los maestros, prepara un curso de vida para nosotros. Jesucristo, entiéndalo usted o no, ha preparado un curso de vida para usted. Y cuando usted decide, yo no voy a caminar en el Espíritu, sino que voy a caminar en la carne, usted se está levantando contra el curso de vida que Jesucristo ha preparado. Pero lo que usted ignora es que en ese curso de vida que el Señor lo preparó para ustedes antes de la fundación del mundo, está la decisión que usted tomó de no voy a caminar en el Espíritu, sino en la carne. Y Dios va a tratar con usted. Porque así como a nosotros se nos hizo difícil aprender algo tan sencillo, como nadie sabe lo que tiene hasta que lo pierde, así posiblemente nos toma un poquito de tiempo aprender lecciones espirituales que Dios quiere que la aprendamos porque son parte de Jesucristo ser formado en nosotros. ¿Cuántos de ustedes recuerdan conocer a un chico o a una chica que se enamoró de un fulano de tal, de una fulana de tal y descuidó aquello y luego lloró cuando aquella relación se malogró y ya se quiso comportar bien y hacer todo lo necesario y dijeron, fuera catarro? ¿Se recuerdan de aquello? ¿Conocieron a alguien así? Gracias a Dios que Cristo no es así con nosotros. Pedro necesitaba formación de Dios. ¿Usted estaría de acuerdo con eso? ¿Cuántos creen que Pedro fue un hombre necesitado de formación? Pedro tenía cosas importantes, pero tenía una serie de defectos que ustedes que son expertos, cazadores en defectos, ya hace rato que se lo vieron. ¿Cuántos han conocido un cazador de defectos? Se reúnen los domingos y eso es un problema. Pero bueno, ese es otro tema para otra ocasión. Y Cristo trazó un plan para Pedro. He had a curriculum for him. Y parte de lo que era necesario hacer en la vida de Pedro era quitarle la autosuficiencia. Por dar un ejemplo, por buscar algo y ver en la Biblia cómo Dios bregó con aquello. ¿Cuántos han sido autosuficientes desmedidamente en alguna parte de su existencia?
Y aquello pasa fácilmente a una prepotencia. ¿No es cierto eso? En vez de decir todo lo puedo en Cristo, usted simplemente dice yo todo lo puedo. ¿Cómo fue que dijo? You can do it. Está bueno eso. ¿Cómo le quitamos esto a Pedro? Porque parece mentira, pero fueron 3 años y medio, y cuando ya tuvo la oportunidad de decir, se me quitó la prepotencia, se me quitó la confianza que tengo en mí mismo, todo lo contrario, aunque todos se escandalicen de ti, yo no me voy a escandalizar. ¿Han leído eso en su Biblia? ¿Cuánto tiempo? 3 años y medio, todo depende de su teólogo favorito. Uno diría, aprendió la lección, caminó con Jesucristo. 3 años y medio. Todos ustedes se van a escandalizar de mí, excepto yo. Yo no me voy a escandalizar, aunque todos se escandalicen, yo no me escandalizo. Es más, yo voy contigo a la muerte. ¿Y qué sucedió? No lo conozco. Maldito digo que no lo conozco. Pero Jesucristo le dijo, yo he preparado un esquema para ti. Porque fíjate, Pedro, Satanás, escuche bien, Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo. Y si usted supiera por lo que tiene que pasar el trigo para que finalmente el público lo pueda consumir, usted aprendería una gran lección de aquello. Porque nótese las palabras de Jesús, Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo. Y yo le dije a Satanás, bajo ninguna circunstancia. Eso no es lo que dice el texto. La Escritura dice que el Señor le dijo, y yo he rogado que tu fe no falte, que cuando te encuentres en medio de esto que te vas a encontrar, tu fe no falte. Y si usted lo piensa bien, después de aquello, en realidad lo que Pedro hizo fue huir. Porque no fue como que inmediatamente cayó en aquella otra persecución donde lo encadenaron y lo maltrataron y lo vituperaron. En aquel momento todo el tormento de Pedro, todo lo que en realidad estaba pasando en su mente. Cuando él niega y sale corriendo, se le armó un torbellino en su mente. No es como que inmediatamente echaron mano de Pedro y lo encarcelaron y lo azotaron y le dijeron te vamos a botar la llave porque tú eres... No, él huyó. ¿Han leído eso en su Biblia? Pero el problema lo llevaba adentro. Escuche bien, por favor, siga la secuencia. Le estoy dando un ejemplo de cómo Dios trabaja con nosotros. Ahorita levantaron la mano diciendo que sí, que han padecido en alguna medida de prepotencia. Y eso es desagradable a Dios. Así que el esquema que Dios usó para quitárselo a usted, no lo sé. Pero yo les estoy explicando parte de lo que Dios usó para extirparlo de la mente y del corazón de Pedro. Antes que nada de aquello sucediera, Jesucristo le dice a Pedro, Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo. Y al punto que voy, por si no lo he explicado claramente, que parte del aprendizaje que te toca, porque Dios lo diseñó para ti, es el que entres en algunos conflictos con Satanás. Sí, que entres en algunos conflictos con las fuerzas de las tinieblas, que entres en algunos conflictos con aquello que se opone a Dios. Es parte del entrenamiento, es parte del curso de enseñanza que Dios ha escogido para nosotros. Tan cierto es que Pablo prácticamente se vio impulsado completamente por el Espíritu y dedicó un capítulo a aquello, la armadura de Dios. Nuestra lucha no es contra carne ni sangre. Tan cierto es que Pablo en un momento dado le dijo a Dios, ya estoy hastiado de esta situación, quita esto de mí. Y le dijo, bástate mi gracia. ¿Me estoy explicando, amados? Pedro, Satanás os ha pedido para zarandearlos como a trigo. Y no se le ha prohibido. Pero esto sí ha hecho Pedro.
he rogado que tu fe no falte. Y cuando niega y niega y niega y sale corriendo, comenzó en ese momento a suceder algo en la mente y en el corazón de Pedro tan impresionante que el Señor, después de resucitar, lo manda a buscar. Díganle a Pedro que me voy a reunir con él en tal y tal lugar. ¿Han leído eso en su Biblia? Y allí le apacigua el fuego de aquella lección que comenzó a quemar la prepotencia que había en su mente, en su alma, en su corazón. Y luego le dijo, escúchame bien, Pedro, y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. O sea, Pedro, que en lo que yo estoy tratando contigo, en lo que yo te estoy enseñando, también necesitas entender que estoy tratando con los otros ciertas cosas y te toca a ti confirmar a tus hermanos, porque algunos de ellos, así como tú padeces de prepotencia, algunos de ellos padecen de monería. ¿Cuál es la monería? Lo que el mono ve, el mono hace. Y al verte a ti en esa condición, ahora necesitan oír de ti con sinceridad qué es lo que ha pasado. No solo para que se le quite la monería al mono, sino para otros que también tienen esta tendencia de considerarse capaces para todo, también comiencen a entender que eso es dañino y que de una manera u otra yo lo voy a arrancar de la vida de mis hijos. ¿Y usted cree que eso sea dañino, pastor? Escúchalo bien. La Biblia dice que no Satanás, sino Dios resiste al soberbio. ¿Y qué da a los humildes? Gracia. Entonces, por favor, mantenga en mente las cosas que hemos dicho hasta este momento. En ese momento cuando Pedro niega a Jesús, no fue como que llegaron los alguaciles y llegaron los romanos y lo arrestaron y lo guardaron. No, él salió huyendo. Pero la escuela de Jesucristo se le quedó trabajando en la mente y en el corazón. Y por primera vez, a través de un ejemplo vivo, Pedro choca con su prepotencia. Y se da cuenta que aunque haya mucha valentía en un corazón en un momento dado, confiar en la valentía propia no es provechoso. ¿Cómo fue que dijo el profeta Jeremías? No se alabe el sabio en su sabiduría, ni el valiente en su valentía. Porque tú siempre vas a encontrar en ti cosas que, según tu perspectiva, son dignas de elogio, son virtudes, pero cuando empiezas a caminar en el Espíritu te das cuenta que en lo que la carne tú piensas que eso es una virtud, para Dios es algo que Él tiene que arrancar. Y por eso te decía, amado hermano, querida hermana, cuidado, pues si estás caminando tal como caminaste antes de venir a Cristo, que no se te ocurra decir que estás caminando en el Espíritu. Entonces Dios prepara un curso para cada uno de sus hijos. E incluye lecciones en la forma de actividades, de eventos, por lo que Él nos hace pasar, para que lo que aprendamos de Él no quede simplemente en la forma de información en la librería de nuestra mente, sino un grabado en las tablas del corazón. Dígame si me estoy explicando. Porque lo que queda únicamente en la forma de información en la librería de la mente posiblemente nos dañe de dos maneras. Número uno, cuando todo se te enseña en la forma de fórmula, teoría, 2 más 2 son 4 y 2 son 6, ya una vez que tú aprendes a caminar de esa manera, pierdes el uso de razón. Y el maestro por excelencia nunca te va a dar todos los detalles de la lección, porque parte del aprendizaje es que tú aprendas a discernir y a sumar y a pesar y a reflexionar. Es parte del aprendizaje.
Pues alguien dijo, yo pensé que se aprendía solo por las escrituras. Las escrituras son los rieles que obviamente te ponen en el carril debido para que no te vayas ni a izquierda ni a derecha, pero no le quita a Dios, al hijo, a la hija de Dios, aquello de razonar, aquello de discernir, aquello de analizar, aquello de examinar. Y entonces lo combina con lecciones prácticas. Recuerde que les dije que en un momento dado Jesucristo le dijo a los discípulos, ustedes no han aprendido todo lo que yo quiero que ustedes aprendan. Tengo muchas cosas que enseñarles, pero en este momento no las pueden sobrellevar. Algunas el Espíritu Santo se las recordará, tal como yo se las dicté. Pero otras tienen que ser a través del curso escogido para ti, que te hace pasar por lo que Dios quiere que tú pases. Punto. Eso no hace a Dios el autor de los males que sobrecogen a los cristianos. Pero sí hace a Dios un gran maestro en que aun cuando Satanás diseña un mal para destruirte, en medio de aquello Dios te enseña cómo bregar con aquello, dándote salida, dándote fortaleza, para que tú sepas desenvolverte en un mundo donde a Satanás no se le prohíbe zarandearte, para que ni aún así, no prohibiéndosele el zarandearte, tú puedas vencer en el nombre de Jesucristo para la gloria de Dios. Qué pobre calidad de ejército si no se le enseña al soldado a pelear. El sargento que entrena al cabo raso tiene una serie de instrucciones por las que él sabe que todos los reclutas tienen que pasar. Pero entonces él va conociendo a sus soldados. ¿No es cierto eso? Todos tienen que hacer 100 planchas, pero este fulanito tiene que hacer 130. Y todos tienen que limpiar sus botas, pero a este de vez en cuando no solo le va a tocar limpiar la suya, sino la del resto del pelotón. ¿No es cierto eso? Porque es sargento de entrenamiento por alguna razón. Ya tiene un ojo clínico, ya ve lo que a la larga te puede ser un problema, te puede costar la vida en un campo de batalla, en un teatro de guerra. Y si todas esas lecciones nosotros las aprendemos de hombres que con los años ellos mismos han sido instruidos, ¿qué podríamos esperar entonces del maestro de los maestros? Si usted piensa que el único detalle en la vida de Pedro fue aquello de prepotencia, piense dos veces. Y si usted piensa que lo que hay de defecto en su vida son 2 o 3 cositas mínimas, piense dos veces. Y en vez de mostrarse tan quejoso ante los eventos de la vida, las cosas que le sobrecogen, lo que le sucede, primeramente asegurándose que no sean cosas que le han sobrecogido por carnalidad, pero cuando algo injustamente viene sobre usted y le sobrecoge, no huya, sino pídale al Señor sabiduría. No corra, no sea cobarde, y si tiene miedo, dígale, Señor, dame el denuedo. Y si siente que no descifra, Señor, dame luz. Satanás os ha pedido para zarandearos. Calcule usted lo que hubiese pasado en la mente de Pedro, en la mente de los discípulos, de Jesús no anticiparle aquello. Por eso es que sentimos tanto respeto por un hombre como Job, que sin anticipación alguna, sin conocimiento de lo que le sobrecogería, aquello le vino encima y aún así dice la Escritura que no atribuyó a Dios despropósito. Porque a estos Jesús los preparó. Pedro, Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo. ¿Cómo es ese dicho que usted se sabe acerca del soldado que si es avisado
Ese es otro que cuesta trabajo, obviamente, aprendérselo. Aunque usted sabe ya cómo va el dicho. ¿Qué nos quiere decir, pastor, en conclusión? Creo que se lo dije, pero si gusta se lo repito. Que usted es un hijo, una hija de Dios, y que Dios ha preparado para usted un curso. He has put together a curriculum for you. E incluye todo lo que usted necesita para Dios quitar lo que es necesario quitar y colocar lo que es necesario colocar hasta que Cristo sea formado en usted. Le compartía a la audiencia radial la experiencia de un hombre que visitó a un platero. Y este hombre vio como el platero colocaba el metal precioso en el fuego y luego soplaba y lo volvía a colocar en el fuego, lo sacaba y soplaba. Y le decía, ¿y cuántas veces vas a hacer esto? Y la respuesta del platero fue, hasta que yo no vea mi rostro en el metal no está listo. Y la Biblia dice que la fe que Dios ha hecho habitar en ti, en mí, en nosotros, es más preciosa que el oro, y aunque perecedero, se prueba, se purifica a través del fuego. Y Dios estará satisfecho con su obra en ti cuando Él vea a Jesús en ti. Y no antes. Y el curso que Dios ha preparado incluye todo lo que sea necesario para que Cristo sea visto en ti, en mí, en nosotros. Así que sí, tenemos que apegarnos al texto con todo el corazón. Pero tampoco vayas a olvidar que el Espíritu Santo tiene este encargo ahora de ser nuestro maestro. Y nosotros tenemos esta responsabilidad de ser sus discípulos. Y tenemos esta decisión, caminar en la carne o en el Espíritu. Y si decidimos caminar en el Espíritu, obedecerle, y no importa por donde Él escoja pasarnos, sea valle de sombra de muerte, mesa en presencia de nuestros angustiadores, lo que toque, ahí. Hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto, dijo el apóstol Pablo a los creyentes de Galacia, hasta que Cristo sea formado en vosotros, porque esa es la meta. Que ya cuando la gente te vea algo diferente, y más importante aún que cuando Dios te vea, ya no sea por fe que diga, sí, se parece a mi hijo, sino que sea un hecho. ¿Decimos amén? Le invito a estar de pie. Gracias, Padre Santo, por tu palabra santa, pura. Y en una noche como esta, de repente hacemos una pausa intencional, Dios, para agradecerte por enviar al Espíritu Santo a nuestros corazones. Se hace más claro aún el rol del Espíritu. ¿Y por qué la Biblia nos manda no contristar el Espíritu Santo? ¿Y por qué la Escritura nos enseña a caminar en el Espíritu? Te pido que estas cosas estén claras en la mente y en el corazón de mi hermano, de mi hermana, y en mi mente y en mi corazón, Dios. Glorifícate en esto. En el nombre de Jesús. Amén y amén. ¿Cuántos dicen amén? Vamos a recibir las ofrendas de la noche. Vamos. Qué bueno es Dios. Este ha sido su programa televisivo Momentos de Reflexión. Si deseas comunicarte con nosotros, escríbenos al 3175 Southwest 25 Calle, Miami, Florida 33133 o en el internet a www.palabraviva.org.